Bueno, y vamos a ir a la palabra del Señor. Cuando estaba buscando en la presencia del Señor qué compartir, el Señor me trajo un concepto y no pude salirme de eso. Es cuando el Señor te da algo que te dice tiene que ser esto, y el Señor me trajo siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y en estos días pasados, bueno, ya hace casi un mes, cuando fuimos al retiro de líderes, que fue también la convención de iglesias, y recibimos un estudio muy lindo sobre justamente el tema de que Dios es un Dios de orden y es un Dios que tiene leyes, que tiene una legalidad y que Él puso esas leyes y Él cumple esas leyes que Él puso. Y que vamos a ver ahora que justamente siembra y cosecha es una ley establecida por Dios. Si nos vamos a Génesis, capítulo 8, verso 22, es cuando, si leen todo el capítulo, va desde el capítulo 6, es toda la historia cuando Dios manda a Noé construir el arca porque era una generación perversa, llena de pecado, y entonces encuentra solamente a Noé y su familia, y ellos son los que se salvan, que son los que entran en el arca, como ustedes saben, toda la historia de los animales. Bueno, cuando pasa todo el diluvio y salen, y Noé hace un altar para adorar a Dios, Dios le dice varias cosas. Una de las cosas que le dice en el verso 22 es: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Y sigue hablando y el Señor con Noé, ustedes saben, y le dice: nunca más voy a volver a destruir a la tierra, al ser humano, con un juicio como hizo a través de el diluvio, como hizo con aguas, ¿no? Y esta señal deja como señal de ese pacto que el Señor cerraba, y es que ahí aparece el arco iris, ¿no? Y que Él dice: cada vez que lo vea voy a recordarme. Y dentro de todas esas cosas que le dice, le da al Señor esto como algo establecido. Dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Ustedes saben que los lunes estamos arrancando con el estudio del Antiguo Testamento. Los que van, no se lo pierdan, porque viene cada vez más interesante. Y los que no están viniendo, todavía están a tiempo de engancharse. Si alguno quiere, hoy está Sonia, pueden hablar con ella para estar viniendo. Estoy estudiando, así preparando, los días de la creación. Cuando ustedes van a Génesis, lo primero que hace, ustedes saben, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue diciendo: y había oscuridad y las aguas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la descripción que hace de cómo estaba la tierra en ese primer momento, antes del primer día que describe. ¿Y qué hace? Lo primero que hace el Señor, que cuenta en el verso 1:3, que narra la Biblia, dice: y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y llegó la mañana, y ese fue el primer día. ¿Qué les quiero hacer notar? Si ustedes siguen viendo los días de la creación, después aparece el sol. ¿Por qué tenemos nosotros día y noche? Ustedes saben,
de día que aparece el sol y de noche que aparece siempre, bueno, según que sea luna llena o lo que sea, pero ¿qué está siempre? La luna, ¿no? Acá no habla de sol y luna, creó el día y la noche y estableció que así iba a ser, ¿sí? Es como que agarró la tierra y la puso en el lugar donde empezaba a ver ciertas leyes que él maneja. Y una de las primeras que podemos ver, que por lo menos narra la Biblia, va a haber día y va a haber noche. Ahora, en este versículo que Dios le habla a Noé, pone entre esas cosas específicas que va a haber mientras exista la tierra, porque Dios así lo estableció, va a haber día y noche, invierno y verano, frío y calor, y siembra y cosecha. Estableció pautas, tanto el día como la noche, como el invierno, como el verano, como la siembra y la cosecha, son pautas que marcan la vida del ser humano. Todos tenemos reglas en general establecidas. Está el día y la noche, y de noche normalmente no digo que sea todos los casos, pero lo normal es que de noche dormimos. De día tenemos las actividades, las cosas, ¿no? Y de noche normalmente es para dormir, para descansar. Y así en tiempo de frío son ciertas cosas, en el tiempo de calor son ciertas cosas, en el invierno es de una forma, en el verano es de otra forma, y son cosas que están establecidas. Y algo que estableció, así como esas leyes que ya nacemos y nos estamos acostumbradas y lo vemos como algo normal, está la siembra y la cosecha. Es algo que Dios así lo dejó establecido. Y lo podemos tomar literalmente. Nosotros vivimos en una zona que es de siembra y cosecha, lo vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? En el invierno vemos cómo pasamos por los campos y vemos cómo están trabajando, sembrando, y para la época de Navidad, fin de año, vemos cómo están cosechando el trigo o lo que sea. Vivimos en un lugar que estamos acostumbrados a eso. Pero Dios acá se está refiriendo, y lo vamos a ver con diferentes partes de la Biblia, a que todo lo que hacemos tiene una responsabilidad. Digamos que todo lo que hacemos o sembramos, nos tenemos que hacer cargo. Todo tiene una cosecha. Todo lo que hacemos, sembramos. Podemos sembrar buena semilla, mala semilla, hacer bien la siembra, hacer mal la siembra, y como consecuencia de eso, así vamos a cosechar. Y eso es algo establecido, y que no solo es algo para los cristianos, porque esta ley que de siembra y cosecha, si ustedes se fijan, está dentro de las establecidas por Dios para el ser humano, ¿sí? Es decir, no es solo que lo tenemos los cristianos, no. Así como el día y la noche es para todos, el invierno y el verano es para todos, y el frío y el calor es para todos, la siembra y la cosecha también es para todos. Y todo lo que nosotros sembramos, sea de la forma que sea, siempre trae su cosecha. En Gálatas, capítulo 6, el apóstol Pablo lo habla, sí, a los cristianos. Acá sí tomémoslo específicamente para nosotros, para los cristianos. Dice así, Gálatas 6, versículo 7, desde el 7 en adelante. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o como dice la Nueva Versión Internacional, destrucción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que
Fíjense que a veces pensamos, se hacen cosas, se dicen cosas, se piensan cosas que van contra lo que Dios dice en su palabra. Como hijos de Dios muchas veces somos conscientes que estamos diciendo, que estamos haciendo cosas que no nos escuchan, los otros por ahí no se enteran, nuestro prójimo o nuestro líder o quien sea, no se entera, pero nosotros estamos haciendo cosas que van contra lo que dice la palabra de Dios. Y a veces se piensa que porque el otro no lo sabe, entonces no pasa nada. Pero acá Pablo lo dice bien clarito, no se engañan, porque Dios no puede ser burlado. Si yo pienso cosas que van contra lo que Dios quiere, si digo cosas, hago cosas que van contra lo que Dios quiere, ustedes pueden enterarse o no enterarse, pero al que yo no puedo burlar es a Dios. Lo mismo para cualquiera. Yo me pongo como ejemplo, pero es lo que pasa con cualquier persona. Y más si decimos que somos cristianos, que tememos a Dios, que estamos buscando conocer su palabra. Por eso dice que también la palabra de Dios, que cuanto uno más sabe, más responsable es, porque se va a tener que hacer cargo. Si yo no conozco lo que dice la palabra de Dios y hago cosas que van contra la palabra, pero yo no sabía qué decía, es una cosa. Pero si yo conozco lo que dice e igual lo hago, no nos engañemos, porque yo lo haga y ustedes no se enteren, yo a Dios no lo burlo, y si ustedes lo hacen, por más que yo no me entere o que quien sea no se entere, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sigue, si sembramos de la carne, ¿sí?, es decir, del mi yo, de lo que a mí me parece. Sí, la Biblia dice, pero yo creo que esto está mal y que esto y que lo otro y que no tengo que juzgar, pero fulano y mengano y sultano ¿qué es eso? ¿Espíritu? No, eso es carne. ¿Y para qué sembramos carne? Para destrucción. Pero si sembramos del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es cuando el dominio propio viene sobre nosotros, cuando la mansedumbre viene sobre nosotros, cuando podemos, ahora vamos a ir viendo, no mirar al otro como si uno fuera el juez, sino poder mirar al otro como si yo fuera el otro. ¿Y qué quisiera que hicieran conmigo? ¿Me equivoqué? ¿Qué quiero? ¿Que me tengan compasión y me ayuden a poder cambiar? ¿O quiero que vengan y me pongan la pata arriba y me terminen de aplastar? Si dejamos que el Espíritu de Dios sobre en nosotros, el Señor lo dijo en el Sermón del Monte, si te dan en una mejilla, poné la otra. Luquita cuando era chiquito decía, yo hago como dice como dice el Señor, si me dan en una mejilla yo le pego en la otra. No, eso es carne. El Espíritu es poner nosotros la otra mejilla. Te dan para que llevar la carga una milla, llevarla 2. No quejarte porque te la dieron una milla, sino ser capaz de llevarla otra milla más. Dejar que el Espíritu obre, morir a nuestra carne, a nuestra reacción, no, pero esto es injusto, no, pero esto no sé qué. Y ser capaces de no reaccionar en nuestro propio juicio, sino dejar que el Espíritu de Dios, que tanto invocamos, que tanto queremos, que tanto buscamos, que tanto tiempo pasamos para que esté, bueno, cuando llegan esos momentos, que realmente el Espíritu del Señor brote y tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar, como dice, para vida eterna, frutos de justicia, coronas en el cielo, los premios que el Señor tiene. Y no siempre ahora vamos a ver las cosas que vienen más allá en la eternidad, sino acá. Dice, el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es un tema importante. A veces se hace el bien
y uno ayuda, y uno se calla, y pasa el tiempo, y Señor, bueno, hay que esperar, queremos a veces que las cosas sean ya, y no siempre las cosas son ya, sino que en los tiempos de Dios, así como les decía, en julio o en junio, julio, no sé, se siembra la semilla de trigo y hay que esperar hasta el verano, hasta fin de año para poder cosechar. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que también ser capaces de poder esperar, que la palabra de Dios habla de la paciencia, el poder permanecer a pesar de la situación, mantenernos firmes en la esperanza y firmes en esa vocación que el Señor nos llama de realmente hacer lo que Él quiere. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A veces hacemos el bien a todos y a veces, mayormente a los de la familia de la fe, les damos con un caño. Y el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo, amémoslo, cuidamos. El Señor Jesús hablaba de que si vemos el palito o la pajita en el ojo del otro y no podemos ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo, ¿no? Y qué importante que es que podamos nosotros reaccionar ayudando, principalmente a los de la familia de la fe. El ejército del Señor, muchas veces lo habrán escuchado, yo lo escuché muchas veces a muchos pastores hablar de que es el único ejército que cuando uno se cae en la lucha, en vez de ayudarlo y llevarlo para que se reponga y salga adelante, lo terminan de pisotear y de dar para que termine, como para terminar de matarlo, ¿no? En ningún ejército pasa eso, pero en el ejército del Señor a veces pasa eso. Tenemos que cambiar nuestra visión y cambiar nuestra actitud y saber que así como nosotros sembramos, así vamos a cosechar. Algunas cosas para tener en cuenta. Nosotros decidimos y tenemos la voluntad, la responsabilidad de qué semilla elegir y qué sembrar. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siembro tomates, que voy a cosechar tomates. Siembro amor, voy a cosechar amor. Siembro justicia, voy a cosechar justicia. Siembro odio, voy a cosechar odio. Hay personas que viven pensando, no, porque seguro que fulano seguro que está diciendo algo mal de mí, seguro que no me quiere, seguro. Y sacan por seguro esas cosas que el otro va a hacer porque está en ellos eso, porque están esperando naturalmente que el otro haga lo mismo que él está haciendo, ¿sí? Cuando no sé si alguna vez se encontraron con alguna persona que habla de tal y ¡tac!, le da con el caño, habla del otro y le da con el caño, y después dice, no, porque seguro que fulano está hablando mal de mí, que me engano, es decir, como que están esperando que el otro haga lo mismo que ellos están haciendo, y no siempre es así, y no tiene por qué ser así, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que, más allá de lo que el otro haga, nosotros hacer el bien, por sobre todas las cosas. Y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Siempre se cosecha lo que se siembra, no hay vuelta atrás. A veces es difícil, hay cosas que vienen hasta por herencia y no por maldad, pero vienen como consecuencia. Mis padres, por ejemplo, por poner un ejemplo, mis padres no demostraban el amor, pero jamás nos decían te quiero, te amo. Era rarísimo que nos dieran un beso, pero el amor estaba porque uno veía el cuidado, veía un montón de cosas. Pero cuando yo tuve que estar en el lugar de madre,
dije yo, además de esos cuidados, le voy a hacer saber a mis hijos que los amo. Y a pesar de que son grandotes, ya adultos, yo no me canso de abrazarlos y de decirles que los amo. Y hoy en día cuando me mandan un mensajito, cuando no sé qué, siempre me lo están diciendo porque es recíproco. Y cuando uno hace eso, no solo con los que te van a amar, con los de la familia, cuando uno lo hace con los otros, eso también trae como consecuencia el recibir también ese amor. Y podemos quedarnos en lo que en algún momento fue. Al final de este tiempo vamos a cortar, porque la ventaja, a pesar de que estamos hablando de cosas que hacemos que están mal y que nos llevan como consecuencia a cosechar lo malo, la ventaja que tenemos es que Cristo anuló en la cruz los documentos que había contra nosotros. Así que las cosas esas que puede haber, que por ahí alguno puede estar diciendo, uy, yo tenía esto que realmente está mal o aquello, bueno, lo vamos a poder, al final vamos a hacer una oración de renuncia y lo vamos a cortar. Pero todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos trae una cosecha. Dijo el Señor en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y en Lucas 6:31 lo dice así, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y eso tiene que ver con la siembra y la cosecha. Nosotros tratamos a los demás y eso se nos devuelve. Y si no es así, nosotros estamos sembrando. Y como cristianos tenemos que saber, sembramos en el otro, pero sembramos para Dios. El que va a traer los frutos de la cosecha no es ese a quien estamos sembrando, a quien estamos tratando, por más que esa persona no lo reconozca. No sembramos. Sí lo hacemos, pero nuestra cosecha no viene de esa persona. ¿De quién viene? Viene del Señor. Así que si sembramos y no lo reconocen o no recibimos lo que pensamos que teníamos que recibir, tenemos que saber que nuestra cosecha no viene de esa persona, sino que viene de Dios. Él es el que estableció la ley y Él es el que la va a cumplir. La siembra y la cosecha es una ley que afecta a todos, como les decía, a los cristianos y no cristianos. No todas nuestras situaciones difíciles, cosas, problemas, crisis que podemos vivir en la vida, no todo viene como una cosecha de una mala siembra. Por ahí son cosas que Dios permite. Pero si todo lo que nosotros sembramos sí trae una cosecha, ¿sí? Es decir, que no pensemos que una enfermedad es porque es un castigo, no siempre es así, pero o una situación, lo que sea, un accidente o lo que sea, no siempre una situación es como consecuencia de una mala siembra, no es así, pero sí siempre toda siembra trae su cosecha. Sembremos buena semilla, como les leí recién en los versos 9 y 10, ¿no es cierto? Sembremos buenas semillas, busquemos de hacer el bien a los otros, especialmente dice a los de la familia de la fe. Procedamos con sabiduría. Eso podrían, no quiero llenarlos de textos, pero Proverbios 13:16 dice que una forma de proceder con sabiduría, a veces vemos una persona y vemos de 10 cosas, 8 son defectos y son 2 buenas. Bueno, hablemos de las 2 buenas, no hablemos de las 8 malas, ¿entienden? Eso es proceder con sabiduría, eso es sembrar buenos frutos,
podemos llenarnos la boca hablando de las 8 malas, pero estamos sembrando una mala siembra. Pero cuando nosotros buscamos, definimos de que voy a hacer lo bueno y que voy a elegir lo bueno, eso es proceder con sabiduría. En Gálatas 6:9 dice, a su tiempo, siempre hay un tiempo y hay que esperarlo, y no nos cansemos de hacer el bien. El tamaño de nuestra siembra determina el tamaño de nuestra cosecha. Hay un texto que siempre usamos mucho para la ofrenda en 2 Corintios 9, verso 6 dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hay un tema, y es que cuando lo hablamos en lo económico, los valores que nosotros tenemos no son los valores de Dios. Ustedes se acuerdan de la viudita que el Señor vio que ponía 2 moneditas que eran 2 centavitos, era nada para los ricos o para la gente que tenía, era nada, pero esa mujer puso todo lo que tenía, ¿sí? Y ese es el porcentaje. A veces sembramos de nuestra vida en dinero, sí, pero no nos duele para nada, lo ponemos, sí, listo, chau, pero no de corazón, no quiero hacer algo realmente para el Señor, o dedicarle el tiempo, sembramos nuestro tiempo en otras cosas, tenemos un montón de cosas, y a lo último el tiempo para el Señor, para venir a la casa del Señor, para buscar de Él. ¿Cuántas veces? Bueno, si cambiamos el tiempo, si le dedicamos más tiempo al Señor, ¿qué vamos a cosechar? Más tiempo del Señor con nosotros. Oramos más con Dios, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a cosechar? Más respuestas de Dios para nosotros. Dedicamos más esfuerzo de nuestra vida para Dios, ¿qué vamos a recibir? Más esfuerzo, más atención de nuestro Dios para nosotros. Según lo que nosotros cosechamos, así va a ser. El tema es el entender que tenemos que darle a nuestro Dios. Hay un texto muy duro, en Ageo capítulo 1, verso 6, que el Señor les dice, siembra mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, es como que lo pone en el bolsillo y se le va, lo pierde. ¿Y por qué dice? Si ustedes leen el pasaje, dice porque se están ocupando de sus casas artesonadas, digamos, de sus propios problemas, de sus propias situaciones, de su casa, de su familia, de todo lo de ellos. Se están ocupando de esas cosas y dice, y mi casa está desierta. Y él, no se están ocupando de él lo están dejando a un lado. Y entonces dice, ¿qué pasa? Fíjense que cuánta gente dice, no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo ir a la reunión tal día, no puedo dedicar el tiempo para el devocional, no puedo dedicar 1 hora por día para orar, no puedo esto, no puedo lo otro, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo lo otro, tiene un montón de cosas. Y Dios, y lo que el Señor nos está pidiendo, ¿y qué pasa al final? Dice que trabajan y es como si no lo que cobran del trabajo, plum, se les va, ni lo pueden disfrutar, no pueden ahorrar, no pueden guardar. Se buscan para abrigar y siempre están con frío. Y buscan para lograr una cosa y nunca llegan. Y cuando llegan a una cosa, pum, se les rompe y están en la misma. Y así con una cosa y con otra. Y dice, ¿por qué? Si ustedes siguen leyendo el pasaje, dice, porque se cerró la bendición.
Ustedes saben que siempre compartimos Malaquías 3:10, que dice: pruébenme en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero acá está diciendo que el problema fue que se cerró, se cortó la catarata esa. Y se corta porque es una siembra y es una cosecha. Si dedicas tu esfuerzo, tu vida, tus prioridades, tu escala de valores a las cosas que son de la vida, que están bien, no está mal trabajar, no está mal cuidar la familia, no está mal, ninguna de esas cosas está mal. Pero si en el primer lugar no está Dios, bueno, si está en el último lugar Dios, no esperes primero la bendición sobre tu vida, porque ¿cuándo va a venir la bendición? Y si lo tenés último, va a venir último. Y las otras cosas vienen, y así como vienen, muchas veces se van. ¿Por qué? Porque es una ley establecida por Dios. Sembramos para Él, de Él vamos a cosechar. Sembramos para la carne, es corrupción. ¿Qué es corrupción? Es que hoy está y mañana se fue. Chau, se perdió. De la forma que menos se pensaba, pum, se desapareció lo que era la bendición. Hay malas semillas, por ejemplo, cuando vivimos con rencor o con falta de perdón. Mala semilla es cuando se produce adulterio o pecados sexuales. Malas semillas es estar atados al alcoholismo o a otras adicciones. Los que son injustos con los otros, a veces en la misma familia tratan a los hijos, a la esposa. Hoy en día ustedes vieron que escuchamos noticias de esas cosas todo el tiempo, como hay maltrato y no solo maltrato, sino que se llega a veces hasta la misma muerte, ¿no? Los que dan falso testimonio, el hablar mal del otro. La ley de la siembra y la cosecha, escuché esto y me gustó para graficarlo. Es como la ley del boomerang. ¿Ustedes saben lo que es el boomerang? Es un arma que usan en ciertos lugares, es como una especie de B, que la tiran como para pegarla al otro, ¿no? Pero va y vuelve al que la tiró. Eso es el boomerang, ¿eh? Va y la tiran para pegarle al otro, pero resulta que vuelve y si no tenés cuidado te pega a vos, ¿no? Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Hay cosas que traen consecuencias. Todas esas cosas, el otro día Gloria compartía sobre las raíces de amarguras, traen consecuencias. Y traen consecuencias sobre las vidas de cada una de las personas. Cuando sembramos esas cosas traen consecuencias sobre nosotros, ¿eh? Y tenemos que saber que se pueden cortar, que lo importante es eso. Pero también hay buenas siembras, y hacer el bien siempre es la mejor siembra. Siempre hacer el bien, siempre buscar de ser amables. Hay veces que ayer escuchaba una situación en que una persona manejó mal y se golpearon la cabeza y qué sé yo, pero cuando llegaron al lugar, igual las personas estas que sufrieron esa situación pidieron perdón y si habían hecho algo que había ofendido, y no salieron, porque ¿por qué manejaste así? No, nada. Buenas siembras. Siempre tenemos esas situaciones en la calle, en los negocios, en la casa, en la iglesia, por sobre todo, cuidemos en la iglesia. Buenas siembras van a traer sobre nosotros buenas cosechas. ¿Cómo sembramos bien? Orando, perdonando, creyéndole y obedeciendo la palabra del Señor, comprometiéndonos con el Señor y con su obra. Todas esas son buenas obras. Y la mejor semilla, hablar el bien de los otros. Lo que les decía, de 10 hay 2 buenas, bueno, hablemos las 2 buenas. Busquemos hablar el bien.
¿Qué sembramos para el Señor? Podemos sembrar tiempo, esfuerzo, dinero, todo, los propios proyectos y las y las obras para el Señor. Sembramos obras, es decir, para el Señor podemos dedicar tiempo, dinero, esfuerzo. ¿En qué sentido? ¿Como prioridad o como sobra? Si lo ponemos como prioridad, el Señor va a poner la bendición sobre nosotros como prioridad. Si lo hacemos como sobra, bueno, como no tengo nada que hacer, como no tengo ningún lado donde ir, pues entonces voy a ir a la iglesia, entonces voy a dedicarme este tiempo a orar y... no, si es como sobra, vamos a recibir sobras. Si lo dedicamos como prioridad a nuestro Dios, vamos a tener de parte de Él esa respuesta, esa cosecha de prioridad. Es una ley establecida por Él así, no se lo olviden. Se puede cambiar y eso es lo importante. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, que Cristo pagó el precio para librarnos de la maldición de la ley. Ustedes saben, la ley dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la primera redención que hizo el Señor de nuestras vidas. Lo primero es tener a Cristo en nuestro corazón. Todos tienen a Cristo en su corazón. Hoy necesitamos irnos con esa seguridad. Primero, revertir esta ley de la siembra y la cosecha. Pecamos, la consecuencia es muerte. ¿Cómo lo podemos redimir? Pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Eso es lo primero. Ahora vamos a ir haciendo todas las oraciones. Colosenses 2, ustedes saben que dice que el Señor anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios y que los anuló y los clavó en la cruz para que el diablo los vea. Así que lo primero es arrepentirnos, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Te invito a que te pongas de pie y a medida que vamos viendo cada una de estas cosas, todos en alguna medida, porque la nombré o no la nombré, pero ustedes les vino el Señor, seguro que les marcó: esto hiciste que era una mala siembra. Bueno, ¿y ahora qué voy a cosechar? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, lo primero, vamos a hacer una oración. Todos necesitamos asegurarnos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Así que cierren sus ojos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque hasta ahora no te había invitado a entrar en mi corazón. Pero ahora te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y como Salvador. Y Padre, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y me hagas tu hijo. Amén y amén. Ese es el primer paso. Todos rompimos la primera maldición. Si alguno tenía dudas, con esta oración sencilla de fe, le estamos diciendo al Señor que Él es nuestro Salvador y al diablo que ya no puede. Amén. El arrepentimiento, el confesar al Señor todas esas cosas. Así que decile: Señor, por ahí en voz baja, cada uno sabe, te pido perdón, confieso que hice lo que sea que hayas hecho, decíselo vos en tu corazón al Señor. Te pido perdón por eso que fue una mala siembra, algo que hice que Señor, va contra tu voluntad. Te pido perdón en esta hora. Y te prometo que voy a restituir en la medida que pueda, si es que a alguien le ofendí o a lo que sea que hace falta que restituya. Y ahora vamos a renunciar
a esas tendencias, como iglesia y cada uno de nosotros. Papá, en el nombre de Jesucristo, Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí, queremos renunciar a esas cosas que están en nuestra mente y que a veces nos pueden, a esas influencias de maldad que vienen sobre nosotros y que nos llevan a la tentación y nos hacen caer. Renunciamos en el nombre de Jesucristo a herencias que están sobre nosotros de maldad, herencias que llevan a veces, que pueden llevar a cosas en lo sexual fuera de lugar, como pornografía, como pensamientos o cosas que están fuera de lugar, que nos llevan a no poder perdonar, que nos llevan a tener rencor, nos llevan a hablar cosas que no tenemos que hablar. Señor, ponemos todo delante de ti, que nos llevan a la duda, que nos llevan al temor. Señor, te pedimos perdón y cortamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, cortamos con esos yugos, con esas herencias, cortamos con esas herencias de maldad que había sobre esta iglesia, las cortamos en el nombre de Jesucristo y declaramos que somos libres, que se cambia, Señor, esa cosecha. Te pedimos perdón por lo que hicimos, pero Señor, nos identificamos con la obra de Cristo y creemos que estas cosas ahora quedaron anuladas en el poder de la sangre de Jesucristo y quedan anulados los decretos que nos eran contrarios y clavados en la cruz, para que el reino de las tinieblas sepa que ya no nos puede molestar más. Señor, te pido ahora que llenes con tu Espíritu Santo nuestras vidas, para que seamos fortalecidos en ti, para que tu sabiduría reine en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tomemos decisiones de buenas siembras cada vez. Señor, es algo que es así, que vos estableciste y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Señor, ayúdanos a tomar decisiones guiadas por ti, en tu sabiduría, Señor, en lo chiquito, en lo grande, en lo de todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti, para que al final, Señor, venga esa cosecha en tu tiempo, pero que venga esa cosecha maravillosa que vos tenés para los que siembran para ti. Gracias, Señor. Bendecí, Señor, a cada uno de los que están aquí, bendecí nuestras vidas, Señor, necesitamos de ti. Y cada familia aquí representada, oh Dios, para que esa siembra que hacemos recaiga no solo sobre nuestras vidas, sino sobre la vida de nuestros hijos, nietos y hasta donde tú quieras, Señor. Declaramos bendición, bendición, bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor.